Un perro policía callejero rescató al oficial desaparecido. Lo que hizo después conmovió a toda la fuerza. Era una mañana de martes más, para el oficial Mike Hudson, del Departamento de Policía de Cleveland. O eso creía. El aire era fresco. La ciudad despertaba lentamente. Y el ritmo familiar de su patrulla era un compás reconfortante en su vida diaria. Poco sabía él que este día se convertiría en una historia de coraje, pérdida y un vínculo inquebrantable que dejaría a toda la fuerza policial en un silencio atónito. Una historia que comenzó no con una sirena o una llamada a la acción, sino con un tranquilo momento de bondad hacia una criatura olvidada por el mundo. Mike no era solo un policía, era un hombre con un profundo amor por los animales, especialmente por los perros. Era uno de los principales adiestradores de K9 del departamento, pero su compañero, un magnífico pastor alemán llamado Rocky, se había retirado recientemente debido a la edad. El silencio en su coche patrulla era un recordatorio constante y pesado de su amigo ausente. Fue en esa mañana en particular, mientras realizaba una patrulla rutinaria por una zona más descuidada de la ciudad, que lo vio Ann, un pastor alemán, flaco y cubierto de barro, acurrucado cerca de un contenedor de basura desbordado, temblando a pesar de la suave mañana. Los ojos del perro, llenos de una mezcla de miedo y agotamiento, se encontraron con los de Mike. Algo en esa mirada resonó profundamente dentro de él. Era una mirada de inteligencia, de un alma que había conocido días mejores. Mike no podía simplemente seguir de largo. Detuvo su coche y se acercó lentamente, extendiendo la mano y hablando con una voz tranquila y suave. No, hola amigo. Está bien. No voy a hacerte daño. El perro se estremeció, pero no corrió. Observó a Mike con una intensa y calculadora concentración. Mike notó un collar descolorido y desgarrado apenas visible, bajo el pelaje enmarañado, pero no había etiqueta. Le ofreció al perro una barrita de proteínas de su almuerzo, y, tras un momento de vacilación, el animal la tomó con cautela. Mientras el perro comía, Mike lo vio en un pequeño y tenue tatuaje en el interior de su oreja. Era una marca que reconoció, una utilizada para identificar a los perros K9P policiales entrenados. Su corazón dio un vuelco. Este no era un perro callejero cualquiera, este perro era uno de ellos. Con suavidad, convenció al perro para que subiera a la parte trasera de su coche patrulla. El animal, a pesar de su cautela, parecía entender el entorno familiar de un vehículo policial. De vuelta en la estación, Mike le dio agua y comida al perro, que éste devoró con gratitud. Luego, escaneó cuidadosamente el tatuaje. Los números aparecieron en la base de datos nacional, K9. El nombre del perro era Castor y había sido reportado como desaparecido en acción hacía más de un año. Su adiestrador, el oficial John Miller, de un precinto vecino, había desaparecido durante una operación encubierta, en solitario, que salió mal. Se presumía que Miller estaba muerto. Y Castor, que estaba con él esa noche, nunca fue encontrado. El caso se había enfriado, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y una familia con el corazón roto. La revelación causó una conmoción en el departamento. Castor, un perro héroe que se creía perdido para siempre, había estado viviendo en las calles, un fantasma de su antigua vida. El jefe de policía autorizó de inmediato a Mike a tomar la custodia temporal de Castor. El vínculo entre ellos fue casi instantáneo. Castor, aunque todavía demacrado y débil, parecía reconocer el uniforme, la autoridad y la bondad en los ojos de Mike. A los pocos días, el espíritu del perro comenzó a regresar. Seguía a Mike a todas partes, su cola moviéndose, con un ligero y esperanzador meneo. Estaba claro que Castor no era solo un callejero, era un compañero esperando una misión. Una tarde, mientras Mike limpiaba su equipo, Castor comenzó a actuar de manera extraña. Empezó a pasear, a gemir y a empujar la mano de Mike con el hocico, con los ojos fijos, en una dirección específica. Luego, soltó un ladrido agudo y autoritario, un sonido que Mike
No le había oído antes. Era el ladrido de un perro de trabajo que ha detectado un olor. Intrigado, Mike decidió confiar en los instintos del perro. Le puso una correa a Castor y dijo: Está bien, muchacho. Muéstrame. ¿Qué es? Castor inmediatamente lo sacó de la estación y lo dirigió hacia el coche patrulla. Una vez dentro, el perro fue implacable, empujando y ladrando, guiando a Mike por las calles de la ciudad, con un escalofriante sentido de propósito. Condujeron por millas, terminando en una desolada zona industrial, en las afueras de la ciudad, un área que había sido registrada, aunque brevemente, durante la investigación inicial de la desaparición del oficial Miller. Castor saltó del coche y guió a Mike hacia un gran almacén abandonado, con las ventanas tapiadas y las puertas de metal encadenadas. El perro comenzó a ladrar furiosamente a una pequeña puerta lateral oxidada, arañándola con una desesperación que le produjo escalofríos a Mike. Al darse cuenta de que había dado con algo significativo, Mike llamó, pidiendo refuerzos. Cuando llegó el equipo, se mostraron escépticos. Era un caso sin resolver, de hacía un año, pero la fe de Mike en Castor era inquebrantable. El perro sabe algo, insistió. Pertenecía a Miller y estuvo allí. Con la renuente aprobación del jefe, el equipo forzó la puerta. El aire que los golpeó era rancio y pesado, con olor a descomposición y tierra húmeda. Dentro, el almacén era un espacio cavernoso y oscuro, lleno de sombras y maquinaria olvidada. Castor, sin embargo, no dudó, condujo a los oficiales más allá de imponentes estanterías y a través de un laberinto de escombros, directamente a una sección del piso de concreto que se veía ligeramente diferente al resto. Se detuvo, clavó las patas y soltó una serie de ladridos profundos y lastimeros, negándose a moverse. Llamaron al equipo forense. Mientras comenzaban a trabajar en el concreto, se hizo un descubrimiento escalofriante. Bajo la losa recién vertida había un sótano escondido, con la entrada inteligentemente oculta. Toda la fuerza contuvo la respiración, mientras el equipo descendía a la oscuridad. Unos minutos después, una voz solemne crepitó por la radio, confirmando sus peores temores. Habían encontrado restos humanos, pero había algo más, algo que desafiaba toda explicación. Abajo, en ese oscuro y frío sótano, encontraron al oficial John Miller. Estaba vivo, estaba demacrado, desorientado, y apenas se aferraba a la vida, pero estaba vivo. Había permanecido cautivo durante más de un año, atrapado en esa prisión subterránea, abandonado por los criminales que había estado investigando para que se consumiera. Había sobrevivido con el agua de lluvia que goteaba por una grieta en el techo y los ocasionales restos de comida que le arrojaban sus captores. Había perdido toda esperanza, creyendo que había sido olvidado, dejado morir solo en la oscuridad. Mientras los paramédicos lo subían cuidadosamente a una camilla, los ojos aturdidos de Miller escanearon los rostros de los oficiales a su alrededor. Entonces, lo vio. Castor susurró, con la voz áspera y débil. Las lágrimas corrían por su rostro. Castor, retenido por Mike, gimió y tiró de la correa. Todo su cuerpo temblaba. Había encontrado a su compañero, lo había traído a casa. El reencuentro fue una escena de emoción pura y cruda que dejó a todos los oficiales presentes luchando por mantener la compostura. El perro que fue encontrado hambriento junto a un contenedor de basura acababa de resolver un caso de un año y salvado la vida de un compañero oficial. Nunca se había rendido. Durante 12 largos meses había vagado por las calles, sobreviviendo solo. Pero una parte de él siempre había estado buscando, siempre recordando. La historia de la increíble lealtad e inteligencia de Castor se extendió como un reguero de pólvora. Ya no era un callejero, era un héroe. Después de que Miller fue estabilizado en el hospital, lo primero que pidió fue su perro. Mike llevó a Castor a su lado. En el momento en que el perro entró en la habitación, se soltó y saltó sobre la cama, cubriendo a su compañero perdido hace mucho tiempo con lametones
y gemidos de alegría. Miller rodeó con sus frágiles brazos a su leal amigo, sollozando incontrolablemente. «Me encontraste, muchacho», lloró. «Nunca me olvidaste». Las enfermeras y los oficiales que observaban desde la puerta estaban llorando, presenciando un vínculo que había trascendido el tiempo, la distancia y las dificultades inimaginables. Los criminales que habían secuestrado al oficial Miller fueron rápidamente detenidos, gracias a la evidencia que pudo proporcionar. El caso sin resolver se cerró. Todo porque un perro callejero se aferró a un recuerdo, y un policía compasivo se tomó el tiempo de ver más allá de la suciedad y la mugre. Pero la historia no termina ahí. Mientras el oficial Miller comenzaba su largo camino hacia la recuperación, se tuvo que tomar una decisión sobre el futuro de Castor. Todavía era oficialmente un K9 de la policía, pero las lesiones de Miller significaban que nunca volvería al servicio activo. El departamento consideró que el heroico perro merecía una jubilación pacífica. Y entonces, el oficial Mike Hudson, el hombre que lo había encontrado, hizo una solicitud que cerró el círculo de la historia. Pidió adoptar a Castor, quería darle al perro héroe el hogar amoroso que se había ganado. Ser su compañero no en las calles, sino en la vida. El departamento y un agradecido John Miller estuvieron totalmente de acuerdo. Hoy, Castor vive con Mike, un miembro muy querido de su familia. Pasa sus días persiguiendo pelotas en un patio cubierto de hierba y durmiendo en una cama suave, muy lejos del frío pavimento que una vez llamó hogar. Pero de vez en cuando mira a Mike, hay un destello de esa misma intensa concentración en sus ojos, un reconocimiento silencioso de la misión que los unió y el espíritu inquebrantable de un perro que se negó a permitir que un héroe fuera olvidado.